Hola familias, para la cualificación del mes de julio queremos compartir con ustedes las rutas de ciudad, la importancia de la protección y el reconocimiento de los derechos de los niños y de las niñas. Es por esto que los invitamos a ver todo el video hasta el final, a apoyarlo dando like, comentando y no olviden diligenciar el link de asistencia que nos van a compartir las agentes educativas a través de los medios de comunicación como lo es el WhatsApp. La Corporación Educativa y Cultural Jesús Amigo, ubicada en el barrio 12 de octubre, Comuna 6 de la ciudad de Medellín, nace en el año 1978 con el propósito de acompañar desde los procesos educativos y de formación a niños y jóvenes del barrio 12 de octubre, Pedregal y Castilla. Hoy queremos contarles nuestra estrategia de protección y promoción de los derechos de los niños y las niñas, conocida como Viviendo y Conociendo Mis Derechos. Una estrategia de acercamiento a la comunidad y a las familias que matriculan sus niños en nuestra corporación. La estrategia Viviendo y Conociendo Mis Derechos se desarrolla a través de los procesos de atención a los niños y las niñas durante el año correspondiente. Asimismo, en el mes de octubre desarrolla una experiencia significativa de movilización con las familias y la comunidad para promover los derechos de los niños y las niñas de nuestra ciudad. Es por eso que generamos articulación con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales que hacen presencia en el territorio defendiendo y protegiendo los derechos de los niños y las niñas. Nos acompañan, entre muchas otras instituciones, Secretaría de Salud, Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Educación, bomberos de la Comuna 6, la Policía de Infancia y Familia, las mesas de infancia y familia de las comunas 5, 6 y 7, quiere decir Robledo, Castilla y 12 de octubre. Nos acompaña también el Circo Medellín, la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Medellín. Hemos tenido la presencia y el acompañamiento de diferentes bibliotecas, como la Biblioteca Gabriel García Márquez del barrio 12 de octubre, la Biblioteca Confama. Nos ha acompañado también el Ejército Nacional y muchas otras instituciones que se han vinculado a lo largo de 11 años, como es la trayectoria que tiene esta magnífica experiencia que se desarrolla en la Comuna 6. La Corporación Educativa y Cultural Jesús Amigo, a través de su experiencia viviendo y conociendo mis derechos en la atención de los niños y las niñas y el programa Buen Comienzo, desarrolla experiencias tendientes a la protección, al buen trato, a la visibilización de nuestros niños y niñas en el territorio. Es por eso que hoy los quiero dejar con mi compañera Viviana Grisales, quien nos quiere hablar de todas las rutas y todo el acompañamiento que hacemos para la protección de nuestros niños y nuestras niñas. Bueno, desde el año 2012 se ha venido construyendo, rehaciendo, programando, mejorando un protocolo que nos sirve para conocer, atender, detectar esos casos de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos de los niños y las niñas. Este protocolo se construye desde el programa, ¿cierto? Emana como todo lo que debe contener, pero lo más importante es el fin, lo que pretende. Y es que pretende ser una guía para que nosotros los oferentes, los que trabajamos con niños, los que trabajamos con primera infancia, tengamos ese paso a paso, esos procesos a seguir para poder alertar en caso de ocurrir una vulneración de derechos. Ha sido un proceso interesante, bonito, que ha tenido el apoyo y que nosotros contamos obviamente con un marco legal que lo sustenta. Entonces el primer, diríamos, marco importante para Colombia ha sido la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, que se hace a nivel mundial en 1989, Colombia se suscribe, ¿cierto? Es aceptada su suscripción. La gente dice, sí, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque cuando dicen en la convención que hacen parte de, quiere decir que están en contra de la vulneración de derechos, que es un país que va a trabajar por la protección de los derechos de los niños y las niñas, y lo cual lo eleva
en el sentido de ser un país protector y que avanza en los procesos. Esto se escribe y se suscribe, pero va a ser la Constitución de 1991 la que le va a dar el espaldarazo. Y quiero hablar de la Constitución del 91 porque ha sido como nuestra carta de navegación en derechos, en conocimiento de la norma y la ley. La Constitución de 1886 no responde a las necesidades que vivía Colombia. La Constitución del 91 brinda unas herramientas y la hace pluralista, equitativa, humana, muchos inclusive dicen humanizada. Hoy, frente a unas situaciones también que se pueden vivir al interior del país, hablamos de mejorar la Constitución, ¿cierto? Pero esta Constitución tiene unos artículos que son bien interesantes y que no existían. Entonces, esta Constitución tiene dos artículos que son muy interesantes, el artículo 44 y el artículo 45, donde se hace referencia a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Y además de la protección, nos dice que somos responsables, que debemos velar por el cuidado de ellos, y nombra lo que no se había nombrado. Los niños y las niñas son un interés superior, que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que estar pendientes de estos procesos. Entonces hemos venido caminando en una construcción, en una humanización, en una visibilización de los derechos de los niños y las niñas. Hay una ley que va a ser posterior a esta, que es de gran significancia, y es la Ley 294 de 1996. Esta ley nos habla de la violencia intrafamiliar, de cómo se sanciona, cómo se reconoce, ¿cierto? Y cómo de alguna manera se interviene en este proceso. Nosotros no habíamos hablado de la violencia intrafamiliar y no pasábamos como por un ladito, ¿cierto? 1996 va a generar unos cambios que son bien interesantes. Se reconoce la violencia intrafamiliar, hace parte ya también, ¿cierto?, el maltrato contra la mujer, contra los niños, contra la violencia de género, y se van a empezar a dar esos atisbos que posteriormente en este nuevo siglo van a ser de gran importancia. No podemos dejar por fuera, yo diría que de la importancia de la Constitución del 91, pues que obviamente tiene unos alcances mucho más amplios, pero la Ley 1098 de Infancia y de Adolescencia del 2006, esa sí nos da todo, ¿cierto? Nos entrega, usted se vuelve nuestra Biblia de alguna manera para trabajar con infancia y con adolescencia, para hablar de restablecimiento de derechos, para comprender que los niños ya no son menores, ¿cierto? No es un código, es una ley. Y nos saca de la disminución del niño como un sujeto y lo hace sujeto de derechos. Esto yo creo que se convierte, y lo digo orgullosa porque es nuestra creación, pues es colombiana, es basada en nosotros, tiene un gran andamiaje, tiene un gran peso, es una letra bonita. Yo invito a las familias a que la conozcan, porque es linda cuando uno habla de los derechos, de los deberes, de esos derechos de los padres, cuáles son esas entidades que nos apoyan, ¿cierto? ¿Qué es la corresponsabilidad? ¿Qué es esto de yo cuidar al niño cuando hablo de protección? ¿Qué es, cierto? ¿Cuáles son esas entidades que hay afuera que están preocupadas, ¿cierto? Que tienen el deber y el derecho de velar por nuestros niños y nuestras niñas. Entonces es un llamado a conocerla, a apropiarnos, a leerla. No es una letra difícil, o sea, eso no es de abogados, eso es para cualquiera. Y en ese sentido, yo pienso que cuando nos hablan de sujetos políticos de derechos o sujetos de derechos, vamos avanzando en lo que va a ser y lo que es la construcción de la política pública de infancia y de adolescencia, ¿cierto? Primero hablamos de política pública de primera infancia, ¿cierto? El COMPE 109, y nos dejaban ahí, pero hemos venido mejorando, hemos venido caminando en visibilizar la adolescencia, visibilizar la infancia, hablar de protección
Y bueno, ya en este momento hablamos de una política pública de infancia y adolescencia. Y a esto se pegan muchas otras normas que quizás en los protocolos todavía van faltando, ¿cierto? Que son estas políticas de familia, que son estas políticas de inclusión, que son estas políticas de discapacidad, pero que centrados en la protección, yo creo que nos brindan todo y todo lo necesario que como familias, como entidades, seremos garantes de estos derechos. La ley, hay una ley posterior a esta que va a ser muy interesante y es la ley 1146 del 2007. Uno la desconoce y bueno, y uno no tiene por qué conocerla, pero también nos da esa de cómo vamos a hacer esa activación de rutas, cómo son esos protocolos de atención en unidades hospitalarias, a qué estamos obligados como entidades a activar. Es una ley que dice las entidades de salud que deben hacer, pero también es una ley que nos dice a las entidades de educación, sea la que sea, ¿cierto? Primera infancia, educación formal o la que nosotros conocemos como la básica, qué hacer y cómo intervenir y cómo activar rutas. Entonces yo siento que el protocolo que se maneja desde las entidades del programa Buen Comienzo, que es un protocolo que también deben tener las instituciones educativas, es grueso en un marco legal, es decir, hay un asentamiento, hay una mirada humanizada, hay unos derechos que no se deben vulnerar y que todos como sociedad estamos llamados a proteger, sea familia, sea Estado, sociedad, ¿cierto? No podemos ser ajenos a esto. Entonces es la oportunidad de invitarlos a conocer, de que sepamos que existe, de que nadie está por fuera de la norma, ¿cierto? Que nada se sale de ello. Obviamente hay muchas más normas, parágrafos que se construyen, nuevas leyes que se estudian en el Congreso, es cierto, y que van a dar una bala a nuevos cambios, pero en este momento lo que tenemos nos da para brindar la protección adecuada, para cuidar de nuestros niños y niñas y hacer claridad de los procesos. Yo creo que eso ha sido fundamental para esta construcción. Muchas gracias. Hoy queremos abordar con todos ustedes un tema de suma importancia, el cual es la prevención del abuso sexual infantil. El abuso sexual es cualquier práctica o acercamiento que puede manifestarse en tocamientos, besos, roces, exposición a material explícito y otras conductas sexuales y genitales que son inapropiadas para la edad. Los signos y síntomas pueden variar dependiendo de la edad y el tipo de abuso. Para el caso de los más pequeños, los niños menores de 8 años, existen algunas características físicas y psicológicas que nunca debemos dejar pasar por alto. Es importante identificar cualquier alteración en las zonas íntimas como enrojecimiento, inflamación, brotes, infecciones urinarias repetitivas y un flujo. También presentan síntomas de ansiedad como lo son las pesadillas repetitivas, alteraciones del sueño, distracción, cambio en los patrones alimentarios o desgano, no poder tragar y cambios repentinos del estado de ánimo. Hay que tener en cuenta que durante las etapas del crecimiento algunos de estos cambios son normales, pero cuando son repentinos por lo general pueden considerarse un signo de alarma. Hay un interés súbito en los niños por temas sexuales, conductas autoestimulatorias, juegos de características sociales o dibujos, preguntas de índole sexual que no van a la edad. Nuevos temores, presentan miedo a lugares o personas que antes no presentaban. No querer quedarse con un adulto o cuidador es un signo de alarma. Otros síntomas es mencionar que tienen secretos con amigos especiales, que aparezcan con juguetes o dinero que habitualmente no tiene ni puede conseguir. Es muy importante enseñarle a los niños y a las niñas la importancia de no guardar secretos. La prevención es fundamental y resulta tarea de los padres, cuidadores y entidades que velan por los derechos de los niños estar alertas. Se recomienda, primero, ser cuidadoso con quien dejamos a nuestros hijos. Los abusadores por lo general son cercanos a los entornos de las víctimas.
2. Es importante supervisar siempre el acceso a Internet de los niños y las niñas. Así evitaremos que tengan contacto con personas extrañas y material inadecuado. 3. Si los niños van a ir de paseo, es importante verificar la información de cada uno de los encargados. Siempre que regrese, preguntarle con quién estuvo, cómo le fue, qué hicieron y dónde estuvieron. 4. De acuerdo a la edad, es importante que tengan algún conocimiento sobre la sexualidad. Los niños menores de 8 años deben saber cuáles son sus partes íntimas, cuál es el nombre, que nadie los puede tocar o quitar la ropa, y explicarle que no deben dejarse manipular o intimidar con regalos o amenazas. 6. Si sospecha que un menor es víctima de abuso sexual, mantenga la calma e informe a la entidad competente. 7. Brindemos apoyo al menor, creamos en su denuncia, no lo juzguemos, rechacemos o culpemos. En caso de haber presencia de un presunto abuso sexual en los niños y niñas, es necesario que acudamos de manera inmediata a los centros de salud, como lo son el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital General de Medellín, la Unidad Intermedia del 12 de octubre y la Unidad Intermedia del Barrio Castilla. Si vamos a realizar una denuncia, podemos comunicarse a la línea 123 Social o a la línea 141 ICBF. Recordemos que estas denuncias telefónicas se pueden realizar de manera anónima, por lo tanto no debemos tener temor. Es nuestra responsabilidad como sociedad hacer las denuncias respectivas frente a estas situaciones. Para finalizar, queremos contarle que nosotros manejamos un protocolo para la detección y atención en casos de presunta inobservancia, amenaza y vulneración de derechos de los niños y las niñas. Queremos darles gracias por ver el video, por darle like, por hacer sus comentarios, y no se les olvide diligenciar el link de asistencia que les van a enviar las agentes educativas. ¡Feliz día!